miembro de esta familia sin censura, Jorge Gómez Naredo, que ya llegó para hablar sin pelos en la lengua, sin censura, de los temas más importantes. Querido Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Pues muy contento de estar aquí contigo, con todo tu auditorio y con todos quienes hacen posible Sin Censura. Pues aquí escuchando las incongruencias de la oposición, Damián Cepeda, que admite públicamente que López Obrador no es corrupto, gracias, ya era hora que lo aceptaran, y Fernando Belaunzarán diciendo no le hagan caso con el tema de la revocación de mandato a López Obrador, mejor que haga su chamba y que se quede a gobernar hasta el 2024. Por eso digo que hay que guardar estos documentos, que los ocuparemos muy pronto para desenmascararlos otra vez, Jorge Gómez Naredo. Sí, indudablemente. Fíjate que ellos han criticado mucho la consulta, estas cuestiones de cómo lo toma la oposición, esta consulta popular, y pues se han burlado prácticamente de ella, han dicho que no servía para nada, y bueno, estas líneas discursivas de que la ley no se consulta, de que la consulta salió muy caro, de que no sirve, de que no era vinculante, pero en realidad me parece que hay una enorme preocupación. Una, porque esta oposición prácticamente no tiene ninguna propuesta, no tiene ningún proyecto, no tiene un discurso más o menos homogéneo para decir lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es malo y nosotros tenemos esta propuesta que es para sacar al país de los problemas que tal o cual cosa. No hay absolutamente nada, están como vacíos, y entonces tenemos estas grandes contradicciones que existen, pero también este miedo, porque fue el primer ejercicio, la consulta, un primer ejercicio de participación directa, de democracia participativa, y salieron 7 millones de habitantes con una tercera parte de las casillas que se abrieron en las anteriores elecciones, sin un candidato como tal, porque recuerda que en las elecciones pasadas pues hubo muchísimos candidatos y entonces eso hace que haya una mayor participación. En esta consulta no hubo un solo candidato, nada más era una pregunta complejísima, porque tampoco se entendía, no era una pregunta, digamos ahora utilizando las palabras de Andrés Manuel, una pregunta divertida. Y bueno, a pesar de eso salieron la gente a votar. Salió con todas las irregularidades que hubo, de que una casilla por acá, otra casilla por allá, y bueno, pues esto es un hecho interesante. Imagínate si se hubiera cumplido, si hubiera tenido la consulta por el sí 20, 30 millones de votos, pues evidentemente eso sería, pues ya ahora sí que hacemos presidente vitalicio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque lo que se logró en este momento es algo importantísimo, y más que burla, lo que se tiene en la oposición es un miedo terrible, porque viene la revocación de mandato, que va a ser otro instrumento y va a ser otra forma en cómo se movilice la gente, y después en las elecciones de 2024. Entonces, electoralmente, para la oposición partidista, que pues lo único que tiene que hacer es la cuestión partidista, pues la consulta fue realmente para ellos un elemento que los hace temblar. Oye, Jorge, y estaba viendo cómo desde los medios de comunicación, por cierto, ya me tienes que dar tu opinión acerca de los medios de comunicación tradicionales, como dice el presidente, con honrosas excepciones, pero si no hubiera sido por las redes sociales, esto hubiera casi sido inexistente el tema para la gente, en los medios de comunicación. Mira, Raimundo Rivapalacio, retuiteado por Felipe Calderón, dice: los resultados de la consulta popular van más allá de la coyuntura política y propagandística. Fue un laboratorio de pruebas para ver si López Obrador tiene en Morena la fuerza suficiente para que no le revoquen el mandato en 2022. Presidencia en riesgo. La opinión de Raimundo Rivapalacio, a pesar de que Loret de Mola en el Universal diga que es falso y que sería grave para la oposición creer que solamente López Obrador cuenta con el respaldo de 7 millones de votantes, que si ese es el cálculo de la oposición están brutalmente equivocados o gravemente equivocados, palabras más, palabras menos. Pero bueno, ese es el discursito desde las plumas que son criticadas por el sesgo que ya hemos exhibido muchas veces. Sí, fíjate que hay una cuestión interesante, que hasta Cayo de Hacha, influencer, entre comillas, verdaderamente patético durante muchísimos años, está diciendo más o menos lo mismo que dice Loret, ¿no? Es decir, si la oposición piensa que los
adeptos, los seguidores, los que respaldan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en parte a Morena son 7 millones, pues entonces están cometiendo uno de los grandes errores, ¿no?, estratégicos electorales que puedan cometer. Ahora, hay que tomar en cuenta también este discurso. Yo creo que en los medios de comunicación la intención que han tenido, una es que no participe la gente que no participara la gente en la consulta popular. Prácticamente sacaron el tema de la consulta, no hubo mesas de análisis, no hubo portadas, no hubo explicaciones más allá de menciones, y cuando se hablaba en los medios de comunicación de la consulta era para atacarla, para decir que no servía y para decir que era costosa y que la ley no se consulta. Y a pesar de ello, muchísima gente fue a la consulta. Y ahora, digamos, después de la consulta, a partir del domingo, pues el elemento ha sido el fracaso, ¿no? Y entonces tratan de colocar este supuesto fracaso de la consulta, que una democracia participativa jamás puede ser un fracaso, y lo tratan de relacionar con Andrés Manuel y con Morena. Y entonces, es decir, no solamente es el fracaso que ellos inventan de la consulta, sino también es el fracaso de Morena y también es el fracaso de Andrés Manuel. Y es este discurso más o menos de Raimundo Riva Palacio, que en realidad Raimundo pues ya es un verdadero chiste sus análisis. Y para ver esta intención, pues solamente basta revisar las portadas de los diarios de ayer. Reforma decía, fracasa consulta. Apenas vota 7%. Es decir, para Reforma es un fracaso y claro, en primera plana, jamás tuvo la consulta popular una primera plana antes de esta en Reforma, y entonces esto es muy evidente, ¿no? El Universal, que es el otro diario digamos, de gran impacto en el país, dice, desairan la consulta, vota menos de 8% del padrón. Entonces esta parte de fracasan es uno, este es desairan, pero al fin y al cabo van enfocados en el mismo sentido. Incluso Milenio lo disfraza un poco más, esta línea narrativa, pero que en realidad es la misma. Dice, puso ayer en su primera plana, consulta popular con el voto de solo 7% de los ciudadanos. Y ya le pone a raza el sí, ¿no? Pero es parte de la misma retórica de que fue un fracaso. Lo mismo sucede con el Financiero. Participó solo 7.7% en consulta popular. Es la misma línea discursiva que se tiene. Y hay unos casos, que es verdaderamente ya como patéticos, que es el de este periódico que se llama Página 24, que pone hospitales llenos, casillas vacías. Y que es la misma tónica de la portada de Reporte Índigo, donde dice casillas vacías y poca sed de justicia. Entonces, aquí el punto es que ellos tratan de convencernos a nosotros de que la consulta fue un fracaso, de que este fracaso no solamente no tiene que ver con la democracia participativa, sino que tiene que ver con Andrés Manuel, con Morena, y de que Morena y Andrés Manuel pues son un fracaso. Entonces están como tratando de hilar esta parte, o más bien expulsan todo el análisis que puede hacerse de la consulta, que sí hay mucho análisis que se puede hacer y que se ha estado haciendo desde redes sociales, no desde los columnistas de los periódicos de la prensa tradicional que repiten lo mismo. Y pues es eso, ¿no? O sea, nos quieren convencer de que algo que es un hecho histórico y que es importantísimo para nuestra democracia fue un fracaso, y que ese fracaso es el fracaso de Andrés Manuel y de toda su política, de todo su gobierno y de todo lo que representa, lo cual es verdaderamente absurdo. Por eso es importante desmontar estas mentiras, desmontar estos discursos de convencimiento y estos discursos que son realmente pues mentirosos, que nos quieren engañar, como siempre lo han hecho y como llevan años tratando de engañar a la gente y pensando que la gente es estúpida y que no tiene la capacidad crítica para desmontar estas mentiras que desde los medios de comunicación todos los días nos lanzan. Estaba viendo una de las notas del periódico El Universal, ya seguramente lo pone en pantalla don David. Morena revive a los muertos. 5,000 firmas para la consulta son de difuntos. Informa el INE que encontraron 5,530 personas fallecidas en los registros a favor de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. ¿Cómo ves, Jorge? Este boicot también de parte
del Instituto Nacional Electoral, nosotros vimos evidencias de que hubo irregularidades, de que se estaban cancelando las ¿cómo se llaman? Las boletas antes del mediodía, en fin, cualquier cosa. Pero los que hacen los INEs, porque en el INE hay irregularidades en muchos casos, a veces son irregularidades por la misma poca capacitación de las personas, a veces son fraudes, en fin, pero lo que está haciendo el INE en este momento pues es tratar ellos mismos de pegarle a Morena, porque en realidad los dos consejeros que tienen el control del consejo del INE, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, pues están en un pleito terrible con Morena y tratan, sabotearon la consulta antes de que fuera la consulta, de que se fuera el ejercicio domingo, y la están saboteando en este momento. O sea, uno se mete a la cuenta de Twitter de Ciro Murayama, hay un montón de irregularidades y pone la irregularidad de una persona que está contando, doblando votos y supuestamente metiéndolas a la urna y diciendo prácticamente que Morena hizo fraude en la consulta, ¿no? Entonces, son muy en la forma en cómo quieren voltear siempre la tortilla y cómo quieren, pues ahora sí que convencernos de lo que ellos quieren convencernos, porque por eso es muy importante informarse en otros espacios y crear una conciencia crítica ante estas mentiras. ¿Y cómo ves de aquí en adelante la situación? Porque no vamos a tardar mucho en estar ya inmersos en el proceso rumbo a la revocación de mandato, y cuando menos pensemos estaremos ya en el 2024 por la sucesión presidencial. ¿Cómo ves pues el panorama en nuestro país, querido Jorge Gómez Naredo? ¿Por qué no cerramos con una reflexión de tu parte sobre eso? Yo creo que hay dos vías. Una que tiene que venir desde el Congreso, que es pues hacer un cambio legislativo, hacer un cambio jurídico a la cuestión del INE, ¿no? O sea, no podemos que la institución que se encarga de las elecciones esté dirigida por este señor Lorenzo Córdoba y que esté, pues ahora sí que hasta en contra de elementos básicos de la democracia como fueron la consulta popular, ¿no? Y ahora, el otro ejercicio que a mucha gente pues le dice, híjole, luchamos tanto porque Andrés Manuel llegara a la presidencia y 4 años después nos lo van a querer quitar. Yo creo que eso es algo que sí, bueno, pues hay que prepararse y hay que hacer todo lo posible para que se arrase, pero también creo que es algo importante porque moviliza a la población, moviliza a la gente en el sentido de vamos a defender a nuestro gobierno, de vamos a defender de los ataques, así como se ha defendido de todas estas mentiras. Yo creo que eso posibilitaría una movilización aún mayor que, bueno, pues de cara electoralmente, al menos para Morena, pues sería muy benéfica para el 2024. Pero me parece que esto es importante y además es algo que es parte de la democracia. A mí me da mucha alegría que hoy estemos hablando de consultas populares, estemos hablando de si el ejercicio puede mejorarse, de si cuántas consultas se deben de hacer en un sexenio, de si vamos a hacer una consulta para ver si ratificamos o no al presidente, cuando hace como 15 años estábamos en un plantón diciendo que se respetara el voto y de que ya no queríamos fraude, y cuando en el 2012 también había un montón de gente en las calles diciendo que Enrique Peña Nieto había llegado a la presidencia de forma fraudulenta comprando votos. Yo creo que eso es un avance cualitativo espectacular y qué bueno que estemos hablando de democracia y no hay que tener miedo a que el pueblo mande, porque al fin y al cabo, pues todo lo que hemos hecho es para eso, para que el pueblo por fin mande en este país, no unos cuantos potentados que se sentían dueños y que explotaban a toda la nación a como siempre ellos lo quisieron explotar, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado. A mí me parece que esto es importante y no hay que dejarnos, hay que seguir movilizándonos y hay que seguir, al menos desde la palestra en donde estemos, pues defendiendo la democracia y defendiendo un gobierno distinto a todos los que sacaron al país durante los últimos años. Estamos al pendiente, querido Jorge Gómez Naredo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales y los esfuerzos que realizan en el periódico Regeneración? Sí, mira, en Regeneración, en Twitter es P-Regeneración, que esa es la página oficial del periódico. Ahí estamos todavía reactivándola, estamos en eso. Y bueno, estoy en Polemón.mx.
que es la página de Polemón, y revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Y en mi cuenta personal, en Twitter es JG Naredo y en Facebook es Jorge Gómez Naredo. Muy bien, pues te agradezco como siempre, Jorge, un abrazo y quedemos al pendiente. Un abrazo a ti, querido Vicente, a todos los que hacen posible Sin Censura y al amplio auditorio que tienes. Cuídate mucho, es Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros sin censura. Bueno, seguimos con los videos y seguimos con la información. Este video es de esos que no les gusta a los opositores. Vea a la secretaria de Energía, Rocío Nale, mostrando los grandes equipos que se fabrican en Italia y Turquía para la refinería de Dos Bocas. Estos son los videos que encabritan a los personajes que están en contra de la refinería de Dos Bocas y los grandes proyectos de la Cuarta Transformación. Los grandes equipos de proceso ya están en construcción, incluso ya algunos en instalación. Hoy estamos instalando aquí la cuarta desaladora y les vamos a mostrar todos los equipos que ya están terminando su construcción. En la nueva refinería de Dos Bocas se lleva a cabo el montaje de equipos de proceso correspondientes a las plantas químicas de los diversos paquetes de construcción. Esta semana se montaron la tercera y cuarta desaladora en el tren de la planta de destilación combinada. Otros equipos críticos se encuentran actualmente en línea de fabricación en el extranjero, por lo que se llevó a cabo la supervisión de los mismos por parte de la CENER, Pemex y el IMP, comenzando con Florencia, Italia, donde se revisaron compresores y turbinas que se enviarán a Dos Bocas. Es 22 de julio y estamos en Italia, Florencia, en la fábrica de Baker Hughes, donde nos están haciendo los rotores, los impulsores de compresores de Dos Bocas. Este es un impulsor de la planta pulverizadora. Venimos a supervisar para que en tiempo y forma, y si es posible antes, nos puedan entregar el equipo. Estamos trabajando, vamos a estar en Italia, en otros lugares, vamos a estar en Turquía, visitando los equipos que ya se fabrican para Dos Bocas. Esta es otra pieza importante, que es el motor de la turbina de vapor de Dos Bocas. Me da muchísimo gusto ver que ya está el avance en su construcción. En Mantua, Italia, se supervisó de manera presencial el avance en la fabricación de los reactores químicos, equipos fundamentales en los procesos de refinación. Estamos en Mantua, Italia, en la empresa Bellelli, quien nos están haciendo 4 reactores de la planta hidrodesulfuradora de diésel. Ya está la línea de producción y vamos a tenerlos en tiempo y forma para Dos Bocas. En Brescia, Italia, se fabrica uno de los reactores de la nueva refinería con un peso mayor a las 1,000 toneladas. Estamos en Brescia, Italia, en la planta de la empresa ATV, que está construyendo los reactores de la